Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a la emisión estelar de TVT Noticias. Mucha atención. Hace pocos minutos, Inocar informó que a raíz del megasismo de magnitud 8.7 registrado frente a las costas de Rusia, Ecuador figura entre los países con riesgo de un posible tsunami. El epicentro se ubicó cerca de la península de Kamchatka, una zona altamente sísmica, y generó alertas también para Japón, Hawái y Alaska. Los detalles en breve. Ahora lo más destacado del día. Más de un centenar de autopartes y 2 vehículos reportados como robados fueron recuperados por la Policía Nacional en un inmueble ubicado en Llano Grande, norte de Quito. Las autoridades indicaron que el domicilio habría sido convertido en una verdadera bodega donde almacenaban y desmantelaban automóviles. Habían adecuado toda una bodega en el interior de este inmueble, ubicada en una zona periférica denominada Valle de Tinayo, en Llano Grande, norte de Quito. Pensaron que iban a permanecer lejos del ojo de las autoridades. A una persona, el día 26 de julio se le sustrajeron el vehículo, pues él, a través de su GPS, da aviso a la policía, arman un operativo, los oficiales con el personal técnico operativo del Distrito Calderón Eje Preventivo, y logran dar con una bodega, la cual se encontró 2 vehículos reportados en nuestra plataforma CINE como robados, más 132 accesorios de vehículos. Abandonadas en cada uno de los espacios tenían las autopartes, puertas, capós, guardachoques, motores, escapes y demás accesorios permanecían arrumados en el lugar. Este caso funcionaba como una bodega en la cual el momento que pudimos ingresar pues no se encontraba nadie, solo que encontramos las autopartes y los 2 vehículos. El inmueble, según las autoridades, era utilizado como sitio de almacenamiento y desguazadero de vehículos robados. Por eso es que nosotros también llamamos a que las economías ilegales se pueden romper cuando la ciudadanía no compra estos repuestos que ya son utilizados, porque el momento que la ciudadanía hace pedidos es cuando estas organizaciones delictuales pues perfilan un vehículo, se roban y proceden a desarmarles para vender sus autopartes. En la operación no se registraron personas detenidas, mas los uniformados están realizando la trazabilidad de las autopartes y su pertenencia para conocer el modus operandi que los delincuentes realizaban al robar los vehículos y dar con su paradero, informó Mauricio Sánchez. Un nuevo robo bajo la modalidad de sacapintas se registró en la bahía de Guayaquil. Esto preocupa a los comerciantes, quienes denuncian que cada día las ventas bajan por el temor de los clientes. Cámaras de seguridad instaladas en las calles Ayacucho y Huayna Capac captaron el paso de esta dama con una cartera. Cerca de ella iba este ciudadano vestido con camisa y corbata. Desde la calle se observa que una moto se estacionó a pocos metros. Esa fue la señal para que el desconocido de corbata proceda a robar la cartera a la ciudadana. Y le quitaron la cartera y aparte le sacaron un revólver y ahí el chico cogió y se fue en la moto y la chica se fue para acá llorando. Y ahí la cogieron y se le llevaron el bolso. Y todos quedamos así en shock, sin poder hacer nada, sin poder hacer bulla. Se conoció que minutos antes la víctima estuvo en una agencia bancaria de la Bahía, que habría retirado dinero y se cree que iba a realizar compras en ese sector. No tuvimos una denuncia ni una alerta del ECU 911 sobre este evento. Los comerciantes de la Bahía expresan su preocupación porque los robos no se detienen. Este nuevo asalto se produjo apenas a una cuadra de distancia del sitio donde el pasado 9 de mayo estuvieron autoridades locales y nacionales prometiendo mayor seguridad para esta zona comercial. Sí, pero pasearon nomás de ahí y se olvidaron de la bahía, porque lo mismo está. Al informal nos corretean, pero los ladrones no. Solo a nosotros sí nos botan toditos, cuando nos ven trabajar, ahí sí nos botan rapidito, nos mandan municipales, todo. Por ello creen necesaria la presencia constante de uniformados que permita devolver la seguridad de antaño a la mayor zona comercial de Guayaquil. Se incrementó lo que es la presencia policial, el número de elementos policiales. Hemos igual reducido el tema de robos. Informó José Morales.
Un joven que llegaba a su domicilio en el barrio San Martín de Porres, en la calle Z, fue interceptado por delincuentes armados que lo despojaron de sus pertenencias. El hecho ha generado preocupación entre los moradores, quienes aseguran que los robos en la zona se han vuelto el pan de cada día. No le dieron opción ni siquiera de abrir la puerta de su casa. Este joven, quien llegaba del trabajo, fue interceptado por dos sujetos armados quienes lo apuntaron y le exigieron sus pertenencias. Parece que le han estado siguiendo desde la esquina, desde la parada, desde la principal. Entonces, el momento que llegaba acá, parece que han querido asaltarle más arriba, que está un poco más oscuro. Pero como mi nieto ya se queda aquí en la entrada, ellos se pasan, el carro le paran más arriba y regresan a asaltarle. Sin poner resistencia, entregó todo. Dicen los moradores que esta es la misma modalidad que aplican a varios ciudadanos, como este otro joven que caminaba también por la calle Z de San Martín de Porres, cuando fue interceptado por delincuentes armados. El chico pasa a esa subida que hay para arriba, pasa hasta unos 20 metros para allá. Y ven que viene el chico, le bajan, le cogen y el chico viene a pedir auxilio aquí, pero ya le asaltaron, igual con una pistola. Entonces ya le apuntaron a la cabeza, él puso un poco de resistencia, pero ya le golpearon y le mandaron contra la puerta. Y es que la conexión directa que tiene esta calle con la avenida Simón Bolívar, dicen, facilita la fuga de los antisociales tras cometer hechos delictivos. Como da salida a la Simón Bolívar y creo que es más factible a ellos robar por aquí porque ya cogen la Simón Bolívar y se desaparecen. A esta problemática se suma la falta de alumbrado público. Los moradores aseguran que al subir al puente peatonal durante la tarde o noche tienen que exponerse a todo. También asaltan aquí en el puente de cemento también. Esta parte está. Sí, ya han herido. También el robo de carros también está bastante. Y este barrio se ha vuelto muy peligroso, más que todo en la esquina, que no hay alumbrado público en sí. Se aprovechan de la oscuridad, se esconden ahí y ven a un muchacho solo o una persona sola y roban en sí. Por ello piden mayor control y presencia policial en este sector, informó Ailis Morán. Más adelante, la Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, calificada con carácter de urgente por el Ejecutivo, llegó a la Asamblea Nacional. El proyecto incluye un impuesto a las utilidades de las empresas. Les tenemos todos los detalles en breve aquí en Emisión Estelar de TVC Noticias. Tres presuntos chulqueros fueron detenidos en el centro de Quito con más de $1,000 en efectivo. Los sospechosos, según las autoridades, llevaban un cuaderno donde registraban toda la información de sus víctimas y los actos de amedrentamiento que les realizaban. Merodeaban las calles del centro de Quito a altas horas de la noche. Con una fachada de supuestos repartidores de comida, cargaban una maleta y cascos para no levantar sospecha alguna. Vieron la presencia de los uniformados y empezaron a sudar frío. En un patrullaje preventivo, la Policía Nacional ubica en primer lugar a 2 ciudadanos de nacionalidad venezolana, sexo masculino, en una actitud inusual. Al realizar el registro correspondiente, se ubica $1,400. No supieron responder del porte de tanto dinero. Los pacos estaban compuestos por billetes de una denominación de $20. Bueno, no saben justificar las 2 personas de sexo masculino. Son las personas que estaban movilizándose en esta motocicleta. Estaban con cascos de motocicleta, estaban con una mochila de tipo de Liberi que se movilizaban. En la intervención, una tercera persona también fue involucrada. Esta, indicaron las autoridades, tenía un cuaderno donde había registrado todos los datos de sus víctimas. Y en este cuaderno se compara nombres, fechas, datos y símbolos de qué personas han sido objeto de un préstamo y luego en qué momento han sido intimidadas, en qué momento han sido amenazadas
para poderle cobrar cobros excesivos por este préstamo. Presuntamente serían los famosos chulqueros gota a gota, quienes ofrecen préstamos de dinero de manera informal. Su modus operandi, indicaron las autoridades, es amedrentar, amenazar y extorsionar a sus víctimas con la devolución de las sumas de dinero. Obviamente ejerciendo violencia, ejerciendo intimidación y acciones en contra de la ciudadanía que por temas de necesidad e ingenuidad son víctimas de estas personas. El libro presenta algunos registros por fechas, a veces están los mismos nombres, entonces estaríamos hablando de unas 50, 60 personas. Desde la institución del orden indicaron que se realizan las investigaciones pertinentes para conocer la procedencia de la moneda y si los aprendidos serían parte de algún GDO que intenta imponer el terror en la ciudad. Informó Mauricio Sánchez. 3 armas de fuego y más de 100 municiones fueron halladas por las Fuerzas Armadas en una casa en la Alborada Norte de Guayaquil. Luego de trabajos de inteligencia de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, el Grupo de Intervención Táctica de la Armada ejecutó un allanamiento en una vivienda ubicada en la Alborada al norte de Guayaquil, donde se hallaron 3 armas de fuego, una pistola, un revólver y una escopeta. Además, 137 proyectiles y 74 cartuchos de escopeta. Entre los closets estaban en una caja, otro está efectivamente dentro de la caja de la pistola. Que ya viene de fábrica, ¿no? Otra sí estaba como que oculta en una caja de maquillaje. No hubo personas en el inmueble al momento de la operación, pero en estas últimas semanas, en 2 casas de la zona que corresponde al distrito Modelo, han hallado armamento. Por información del ECU 911 y procedimos a realizar la intervención en donde encontramos un subfusil, 2 revólveres y una pistola. 13 armas de fuego y más de 400 municiones ha decomisado este grupo hasta el momento. Se realiza el levantamiento de información y una vez que se tiene el levantamiento de información se coordina la operación en conjunto con Policía Nacional y Fuerzas Armadas para llegar a ese punto y hacer el respectivo operativo. Los indicios pasaron a cadena de custodia y se sigue la investigación pertinente para determinar quiénes tenían las armas en su poder, informó Adriana Peralta. Una nueva masacre se registró la madrugada de este martes en la provincia de Manabí. 5 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda en el cantón Pichincha. Entre las víctimas está un menor de 16 años de edad. La policía investiga el móvil del ataque. 5 personas fueron asesinadas la madrugada de este martes en la provincia de Manabí. Una vivienda del cantón Pichincha fue el escenario de esta nueva masacre. Aproximadamente 3 camionetas con 15 ocupantes ingresan al domicilio y proceden a quitar la vida al ciudadano Clever Humberto C.I., alias Creepy, quien se encontraba con arresto domiciliario. Este ciudadano tenía 6 antecedentes por diferentes causas. Las otras 4 víctimas fueron identificadas como Luis David García García, de 23 años de edad, con antecedentes por porte de armas, Aarón Alejandro Pluas Moreira, de 24 años de edad, y Clever Giuseppe García Ramírez, de 19 años de edad, ambos con antecedentes por tráfico de drogas. En este hecho violento también falleció un menor de 16 años de edad. Clever Cadena Intriago, a quien la policía lo vincula con el grupo delictivo Los Choneros, estaba con arresto domiciliario. Desde el 26 de noviembre del 2024, es decir, 245 días, el señor jefe de distrito Pichincha solicita el 16 de julio del 2025 se retire la custodia policial debido a que se encuentra procesado por crimen organizado. Las autoridades investigan si una organización criminal contraria a la que se vincula a las víctimas habría cometido la masacre. Al momento tenemos DINASED, se encuentran trazando algunas líneas investigativas. Realizamos un allanamiento en un domicilio, tenemos algunos indicios. Durante el ataque criminal, el policía asignado para custodia del arresto domiciliario fue agredido y su arma de dotación fue sustraída. Es importante que el sistema judicial tome en consideración primeramente el riesgo. Es un barrio bastante complicado, es un sector donde no prestan las garantías para que un servidor policial pueda cumplir a cabalidad su trabajo. En Manabí, en menos de 15 días, se han registrado 5 masacres. En Puerto López hubo 5 personas asesinadas. En Manta, 15 en 3 eventos con múltiples víctimas. Y los últimos 5 crímenes se registraron en el cantón Pichincha.
Desde la provincia de Manabí informó Wendy Delgado. El más buscado por femicidio de la provincia del Guayas fue detenido por la policía en Paján. El sujeto, indicaron las autoridades, es buscado por el femicidio de su expareja sentimental ocurrido en febrero del 2024. Permaneció en la clandestinidad por más de 1 año y medio. Peregrinaba a las zonas rurales de Guayas y Manabí al margen del ojo de las autoridades, pero sobre sus hombros cargaba un peso que jamás lo iba a dejar tranquilo. Cometió un ilícito en el año 2024, en el mes de febrero, en el sector del Cantón Durán. Convivían juntos, posterior de que ya se separaron. Él aprovechó un momento en que la oxisa estaba frecuentando una piscina y posterior cometió el acto en contra de ella. Las investigaciones determinaron que el sujeto habría asesinado a su expareja sentimental como una retaliación por la separación que sufrieron. Este ciudadano se encontraba refugiado en el Cantón Paján de la provincia de Manabí. A través de labores investigativas desplegadas por el bloque de búsqueda pudimos identificar su lugar de referencia y de residencia. También observamos de que se encontraba realizando actividades informales netamente en lo respectante a lugares y haciendas en donde realizaba trabajos de limpieza específicamente. Era considerado como el más buscado de la provincia del Guayas. Con 24 años de edad ahora será puesto a órdenes de las autoridades competentes para su respectivo juzgamiento. Pero las acciones del bloque de búsqueda no quedaron ahí, pues en la ciudad de Quito otro sujeto más requerido por la justicia fue capturado. En este caso, desde la institución del orden indicaron que el sospechoso huyó de la ley por 14 años. Un ciudadano que se encontraba requerido por la justicia desde el año 2011, en razón de que en el cantón Sichos de la provincia de Cotopaxi, él procedió a realizar el delito de violación en contra de una ciudadana con la cual tenían una relación laboral. Fue procesado en el año 2023. Esta persona se encontraba cumpliendo una medida sustitutiva alternativa a la prisión preventiva, que es un arresto domiciliario, y de esta forma, a través de diferentes artimañas, si el término cabe, este ciudadano evadió la justicia y se dio a la fuga. Tras ser ubicado en una casa de salud, la policía preparó un operativo y luego de ser dado de alta lo atraparon para que pague por todos los cargos que se le imputan. Informó Mauricio Sánchez. La Policía Nacional realizó la captura de los presuntos autores materiales del asesinato de un servidor policial en Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. En apenas 3 días, la Policía Nacional logró identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del asesinato del cabo primero Jaime Iván Cruz, ocurrido el pasado viernes 25 de julio dentro de una mecánica ubicada en Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos. Se logró ubicar el vehículo utilizado el día 25 de julio del año en curso, en el cual el servidor policial Jaime Iván Cruz Ceballos fue asesinado acá en la ciudad de Babahoyo. Esa pista fue clave para orientar los operativos hasta la parroquia El Salto, donde finalmente fueron aprehendidos los presuntos autores materiales del hecho violento. Ciudadanos Jorge L., de 40 años, el cual tiene un gran historial delictivo. Tiene 7 antecedentes por robo en el 2003, 2007, 2008, 2016, 2018, 2 antecedentes por tenencia de armas 2014 y 2022. También del ciudadano Ronald R., de 24 años, quien tiene un antecedente por tenencia de armas de fuego, municiones y explosivos en el año 2019, y de una ciudadana de 25 años, Damaris S., la misma que no tiene antecedentes. Durante el allanamiento a una de las viviendas, los agentes encontraron prendas de vestir con características similares a las usadas por el atacante, así como 3 armas de fuego. Esa arma pudo ser utilizada no solamente en el asesinato del servidor policial. Una vez que ya criminalística realice su trabajo, ahí determinaremos en cuántos hechos más de sangre pudo haber utilizado esa arma de fuego. En paralelo, la policía ya había identificado a los presuntos autores intelectuales, quienes actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, en la provincia de Azuay. Según las investigaciones, desde ese centro carcelario habría salido la orden para ejecutar el crimen, informó Martín Soto. John Reinberg, ministro del Interior, en su visita a la provincia del Oro dio declaraciones sobre el trabajo que se viene haciendo en el combate contra el crimen organizado y la poca ayuda que tienen de parte de jueces y fiscales. Esta provincia será reforzada con más personal y material logístico en los próximos días.
La reunión se dio en los patios del comando de la subzona El Oro. Allí el ministro mencionó del trabajo articulado del bloque de seguridad en su lucha contra el crimen organizado. Hemos tenido ya una reunión con el comandante general, con el jefe de la zona, el cual hemos dispuesto ciertos operativos en tierra, otros en forma coordinada con Fuerzas Armadas en el agua, y vamos también a enviar un helicóptero por parte de Policía Nacional para diferentes operativos que requerimos se realicen aquí en la provincia. Uno de los mayores problemas que existe en varios cantones es el tema de extorsiones de parte de 2 organizaciones delictivas que mantienen atemorizados a los comerciantes. Atacar la extorsión, que hemos venido dando golpes al respecto, tenemos detenidos, la ciudadanía lo conoce, sabemos que tenemos que hacer más y vamos a seguir haciendo más. Vamos a incrementar también número de personas, de policías en la unidad contra la extorsión. Alegó que no tienen ayuda de quienes imparten justicia, esto por seguir dejando libres a delincuentes y cabecillas de bandas. Entonces, cuando salen a decirme que tenemos un nivel de criminalidad, cuando salen a decirme que estamos sufriendo extorsiones y los señores policías hacen su trabajo y los llevan ante los jueces y fiscales para que por ahí mismo en la puerta le den la vuelta y salgan, ¿qué significa eso? No, es que son partes mal elaboradas. Entonces debemos tener más de 90.000 partes mal elaboradas para que toda esa gente pueda estar afuera. También se refirió a la corrupción de los CATs municipales y el avance en los procesos de investigación que serán revelados en su momento. Asimismo, confirmó que el gobierno contratará 10.000 personas, en su mayoría policías y militares en servicio pasivo para reforzar el control carcelario. Informó Richard Ceballos. La Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, calificada con carácter de urgente por el Ejecutivo, llegó a la Asamblea Nacional. El proyecto busca regular el funcionamiento de las fundaciones y ONGs, con el objetivo de prevenir y erradicar un eventual financiamiento ilegal. El proyecto también incluye un impuesto a las utilidades de las empresas. La cuarta ley urgente impulsada por el Ejecutivo llegó a la Asamblea Nacional. Se trata de la Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, con la que se busca establecer un marco jurídico para la prevención, detección y control de recursos ilegales en organismos no gubernamentales. Que las fundaciones jamás sirvan como un vehículo para blanquear dinero, para tener flujo de capitales ilícitos. Fundaciones que reciben donaciones o aportes que no se sabe de dónde vienen. El proyecto prevé crear mecanismos para garantizar la transparencia de fundaciones y ONGs, que si se aprueba esta ley, deberán rendir cuentas al Estado. Por ejemplo, tendrán que detallar sus ingresos y egresos, proyectos ejecutados y beneficiarios, reporte de riesgos y evaluación de impactos. Mayor rigurosidad en la información que deben presentar para su creación y luego para rendirle cuentas al Estado. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria será la entidad encargada de ejercer las competencias reguladoras de fundaciones que deberán identificar a sus socios, donantes y accionistas. Además, tendrán que registrarse en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales a cargo del Ministerio de Gobierno. La Superintendencia de Economía Popular tendrá capacidad sancionatoria, ya que puede multar o disolver a las fundaciones y ONGs que oculten, nieguen, vulneren y desvíen información requerida por el Estado. Es necesario porque en estos últimos 8 años se ha dejado al libre albedrío que las fundaciones o ONGs hagan y no sabemos qué con los recursos. La ley también incorpora una disposición reformatoria con la que se establece un impuesto a la renta del 12% sobre las utilidades de empresas residentes en Ecuador. Los que más ganan tienen que contribuir un poco más para este país, pero por Dios, también honrar las deudas. Bancadas de oposición esperan que la ley se discuta sobre la base de criterios técnicos y que no se incorporen reformas en otros cuerpos legales ajenos al espíritu del proyecto. Informó Álvaro Terán. Las indemnizaciones por supresión de puestos públicos mantienen el tope de 150 salarios básicos unificados, pero ahora podrán ser pagadas con bonos del Estado, conforme al reglamento de la Ley de Integridad Pública. El proceso de supresión de puestos en el sector público está regulado por la Ley de Integridad Pública
y la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, los mismos que establecen criterios técnicos y funcionales, así como económicos, como base para eliminar cargos dentro de las instituciones del Estado. Esta medida forma parte de los esfuerzos de racionalización del gasto público. La ley es clara al señalar que una vez suprimida una partida presupuestaria, esta no podrá ser reactivada en al menos 2 años, salvo que exista una justificación respaldada por un informe técnico de la Unidad de Talento Humano de dicha institución. Además, durante el ejercicio fiscal en curso no se podrán firmar contratos ocasionales para ocupar puestos con la misma denominación de aquellos eliminados. La experta laboral Vanessa Velázquez señala otro aspecto relevante y es el relacionado con las indemnizaciones. Anteriormente, la LOSEP establecía que los servidores públicos con más de 5 años de servicio recibirían 5 salarios básicos unificados por cada año trabajado, con un tope de hasta 150 salarios básicos. Este máximo de 150 salarios, que hablaba de una indemnización de $53,000, $58,000, ahora podrá ser modificado por un reglamento, ahora podrá ser fijado conforme se diga el reglamento. Aunque este cálculo se mantiene, el reglamento ahora permite que estas compensaciones se realicen mediante bonos del Estado. Los funcionarios públicos que ya han ido siendo notificados tendrán que esperar a ver cómo resultan esas indemnizaciones después de hacer la entrega formal de sus cargos. Asimismo, el reglamento de aplicación de la Ley de Integridad hace énfasis en que los nombramientos provisionales no generan estabilidad laboral. En consecuencia, estos pueden darse por terminados cuando así lo requieran las necesidades institucionales, sin que ello implique una transgresión a los derechos laborales. Al final habrá que ver si la Corte Constitucional da un dictamen en el que haya alguna disposición transitoria respecto de la temporalidad, pero la ley en su conjunto naturalmente no es retroactiva. Para este año 2025, el Estado tiene previsto destinar $9.700 millones en salarios del sector público, lo que representa aproximadamente el 9% del Producto Interno Bruto. Con estas disposiciones, el gobierno busca optimizar los recursos del Estado sin afectar la operatividad de los servicios públicos esenciales, informó Miguel Ángel Bedoya. Entre agradecimientos y críticas al poder político aliado al crimen, José de la Gasca puso fin a su gestión como ministro de Gobierno. El presidente Daniel Noboa designó a Zaida Rovira como su reemplazo. Y yo creo que la gestión de la Cancillería... Este 29 de julio, José de la Gasca presentó su renuncia irrevocable al cargo de ministro de Gobierno a través de una carta pública dirigida al presidente Daniel Noboa. En su misiva, de la Gasca agradeció e hizo un recuento de su gestión, dejando además una serie de mensajes tanto al gabinete como a la Asamblea Nacional. Con gratitud y profundo respeto, presento mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Gobierno, inicia el documento difundido por el propio exministro. Allí, rememora hitos de su paso por el gobierno de Noboa, como su participación en la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre de 2023, donde afirma fuimos clave como país para aliviar una crisis humanitaria y un conflicto con graves riesgos de escalar a una guerra sin precedentes. Sobre su labor como ministro de Gobierno, de la Gasca sostiene que se enfrentó a una guerra de guerrillas gestada en su contra, donde lo peor de la clase política se entrelaza y besuquea con el crimen organizado. A pesar de ese escenario, reconoce su gestión, logró cimentar gobernabilidad sin pactos mafiosos ni narcovalijas, gracias a puentes construidos con distintos sectores sociales y políticos. De la Gasca defendió los avances legislativos durante su gestión, asegurando que se impulsaron leyes que hoy representan herramientas fundamentales para la seguridad y el desarrollo. Asimismo, hizo un llamado directo a los miembros del gabinete. No se rindan, no flaqueen, no duden, mantengan el espíritu de lucha y sigan escuchando a la gente. Y a la Asamblea también le envió un mensaje. No traicionen a sus mandantes, sean todo aquello para lo que fueron elegidos. Distínganse de los odiadores y piratas de curul. De la Gasca finaliza su carta afirmando que deja el cargo, pero no la causa ni la lucha, y agregó que desde donde se encuentre, seguirá luchando con la misma pasión con la que llegó al servicio público. En reemplazo de la Gasca, el presidente Daniel Noboa designó a Zaida Rovira, quien venía desempeñándose como gobernadora del Guayas.
Rovira también cuenta con experiencia al frente del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Con esta decisión, el Ejecutivo apuesta por una figura cercana y de confianza en un momento clave para la consolidación de su agenda política y de seguridad. Informó Miguel Ángel Bedoya. Miembros de la Revolución Ciudadana plantean la renovación de su movimiento político. El camino a seguir todavía no tiene fórmula. Sin embargo, mientras ellos intentan resurgir, analistas creen que su organización liderada por el expresidente Rafael Correa está a las puertas del declive. Quienes piden renovación de la Revolución Ciudadana debido a que el movimiento político enfrenta una crisis que refleja la desconexión con el país, sumado a un liderazgo que parece haber perdido el rumbo, la escucha y la cohesión interna, son Marcela Guiñaga, Pavel Muñoz, Paola Pavón, Leonardo Orlando y Juan Cristóbal Lloret. Esa es una comunicación interna dirigida al expresidente Rafael Correa, donde en primer lugar reconocemos que somos y seremos parte de la Revolución Ciudadana. Segundo, reconocemos que hay una crisis interna que tiene que ser tratada con un profundo debate democrático. La carta, aunque menciona que es hora que la Revolución Ciudadana retome sus cimientos y exige un liderazgo que los represente de manera verdadera, a la hora de preguntarse cómo se lo conseguirá, nadie lo tiene claro. Y usted me preguntaba si sugerimos algo concreto ahí. Esa carta no anticipa ninguna receta, sino que más bien pide justo lo contrario. Para tener alternativas, recetas, soluciones, es necesario activar urgentes, desde nuestro punto de vista, activar un diálogo interno para encontrar en conjunto esas respuestas. Confuso entre lo escrito y lo hablado. Mas para quienes tienen por experiencia analizar estos mensajes, la cuestión es clara. La Revolución Ciudadana tiene una crisis que se asienta más y buscan a cualquier costo salvar el proyecto político. Es decir, ya no se reconoce la figura, el liderazgo de Rafael Correa, sino que hay otros actores políticos que están intentando hacerse de este poder, hacerse de este liderazgo. Lo que quiere decir que este movimiento, a pesar de ser orgánico, a pesar de tener trayectoria, también estaba liderado por alguna persona que quería fungir de mesías en el país. Y por supuesto esto ya sí está siendo cuestionado desde adentro. Y cuando el río suena, dicen que piedras trae. Ante eso, Correa cuestionó mediante un mensaje en X que no se puede caer en la contemporización y la tibieza, pues para ser un partido más es mejor desaparecer. De otra parte, tilda de traidor a quien filtró la carta. Tomando en consideración el escenario político, habrá que preguntarse ¿qué figuras de la Revolución Ciudadana le apostarán a la renovación y quiénes al caudillo? Por la Revolución Ciudadana es que yo me mantendré leal a ese pueblo, a ese votante, y mi responsabilidad frente a esa confianza de seguir aquí construyendo patria. Nada está dicho. Eso sí, parece que lo que podría mostrarse lejano estaría más cerca incluso que la propia reunión que solicitan con el expresidente Rafael Correa. Y es normal dentro de la política. Los movimientos políticos tienden a envejecer y como tal a morir, ¿no? Y no es primera vez que ocurre en el Ecuador. Le pasó al CFP de Bucarán, ¿no es cierto? Le ha pasado al mismo Partido Rordosista, le pasó al Partido Social Cristiano, al Frente Radical Alfarista le pasó esto. Es decir, los movimientos políticos tienen fecha de caducidad y me parece que hoy Revolución Ciudadana llegó a su fin. Seguro ese mensaje le quedará sonando a más de uno. Ahora solo queda esperar, informó Javier Rosero. Durante una audiencia, un juez de Guayas fue detenido por presunto prevaricato. El operativo estuvo liderado por el presidente del Consejo de la Judicatura, quien manifestó que el funcionario habría alterado 10 sentencias emitidas por él mismo. El magistrado se defendió ante los medios de comunicación. La orden de detención fue emitida y la hicieron efectiva en la Unidad Judicial Norte de Guayaquil. Y en plena audiencia fue detenido el juez Humberto Barzola Hidalgo. El Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior y la Fiscalía ejecutaron el operativo. El magistrado es acusado de presunto prevaricato judicial, pero indicaba que se trataba de una persecución. La ciudadanía sabe de los procedimientos que se han dado justamente, de los que cuando los jueces dictan sentencia o dictan una auto de prisión preventiva y abajo no han cumplido. Eso es lo para nosotros. ¿De qué se lo acusa entonces, doctor? No sé, desconozco, pero bueno, vamos a ver. ¿Leyeron los cargos? Para nada, yo estoy viendo todo, me estoy desayunando, me sacan de plena diligencia de audiencias y justamente para este tipo de show. Y así, mientras era custodiado por la policía, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, estuvo presente durante ese procedimiento.
Por aquí se mencionaba que el funcionario habría modificado sentencias sin sustento legal. Se trata de una grave infracción legal y una traición a la función judicial y a la confianza ciudadana. Según los informes técnicos, el juez habría modificado al menos 10 sentencias contrariando decisiones ya ejecutadas, como boletas de encarcelamiento y oficios de traslado. Estamos ante un posible caso de prevaricato tipificado en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal. Por su parte, la Fiscalía publicó en su cuenta X que como resultado de la investigación previa, se ejecutó la orden de detención contra el juez de garantías penales por su presunta participación en el delito de prevaricato. Su situación jurídica se resolverá en las próximas horas en una audiencia de formulación de cargos. Para Godoy, esto es parte de un proceso de depuración de malos funcionarios. No permitiremos que servidores judiciales deshonestos continúen perjudicando al país. La lucha contra la corrupción es frontal. En este caso, la Judicatura asentó una denuncia a la Fiscalía y comparecerá durante toda la etapa investigativa en eso que denominaron un delito, que pone en riesgo la seguridad jurídica y la lucha contra el crimen organizado, informó Charlie Pisa. Los documentos ofrecidos por el sentenciado Daniel Salcedo con relación a la corrupción hospitalaria fueron entregados a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el contenido de la información y qué relevancia tendrá para el proceso investigativo? Les contamos ahora. La fiscalización sobre las redes de corrupción que operan en el sistema de salud pública del país continuará en la Asamblea una vez que Daniel Salcedo remitió las pruebas anunciadas durante su comparecencia. De lo que más o menos observamos serán aproximadamente 3.500 a 4.000 documentos que se están foliando. Esto se debe a que la información remitida por el sentenciado Daniel Salcedo a la mesa de fiscalización incluiría documentos sensibles de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico que deben ser puestos a consideración de Fiscalía y no pueden ser tratados en el legislativo. Había información que está comprometida en ciertas investigaciones. Esa información evidentemente no puede ser revelada, no puede ser puesta al público. Esta información deberá ser manejada con muchas pinzas porque no sabemos realmente la veracidad que tendrá esa información teniendo en cuenta las propias declaraciones del señor Salcedo en el que decía que había muchas cosas que no podía probar. El presidente de esta mesa legislativa, Ferdinand Álvarez, aseguró que la documentación remitida a varios asambleístas por el prófugo de la justicia, Javier Jordán, no será analizada por su comisión. Yo no veo pruebas relevantes al respecto. Sin embargo, mire, nuestra transparencia no está sujeta a calumnias. Nuestra transparencia está sujeta realmente a lo que digan las autoridades. El manejo de este proceso de fiscalización ha generado múltiples críticas en diversas bancadas legislativas. Varios asambleístas anticipan que este proceso carece de legitimidad. Pero si vamos a dar tratamiento a esa información entregada por el señor Salcedo, también entonces en esa misma línea deberíamos darle tratamiento y dar conocimiento a la información entregada por el señor Jordán. Este martes a las 15 horas, la Comisión de Fiscalización pondrá a consideración de sus miembros la documentación recabada a fin de definir el futuro de este proceso de control político. Informó Álvaro Terán. Quito espera que la Corte Constitucional deje sin efecto el proceso de revocatoria de su mandato. Eso mientras el colectivo Chao Pavel asegura que para octubre tendrán 480.000 firmas presentadas en el CNE. El proceso de recolección de firmas para dar paso al pedido de revocatoria del mandato al alcalde Pavel Muñoz avanza, según su promotor, de manera eficiente. He repartido formularios para que hasta el 3 de octubre tengamos un margen de unas 480.000 firmas a recolectar. Hay que calificar 206.000, pero necesariamente van a haber registros que van a ser rechazados y necesitamos ingresar muchas más. Por eso digo unas 480.000. ¿Se la cumplieron? Bueno, en la mitad del plazo, hasta hace 3 semanas que hicimos un conteo, teníamos 230.000 firmas. De su parte, el burgomaestre de la capital, tras la aceptación de una acción de protección presentada por su equipo jurídico a la Corte Constitucional, espera que el proceso de revocatoria no avance más. Y tiene que haber un razonamiento de la Corte Constitucional de que podría cometerse una gravísima afectación a mis derechos políticos, pero lo que es más importante, a los derechos políticos de la ciudadanía que votó por este alcalde,
que podría estar enfrentando un escenario de revocatoria sin el fundamento o violando el debido proceso. Alega en primera instancia que no fue notificado y de otra parte que tampoco existe el incumplimiento en su administración del plan de trabajo presentado en campaña. Cosa que en mi última rendición de cuentas quedó demostrada, que a nivel de el ofrecimiento que yo hice en campaña, estamos en cerca de un 64%, cuando estamos en la mitad de mi periodo, es decir, se ha cumplido más de lo que para este momento debería yo haber hecho. Marroquín asegura que ninguna de las causales expuestas por el alcalde tienen que ver con el proceso que actualmente se sigue. A ver, la razón es por haber incumplido funciones y atribuciones establecidas en la Constitución y la ley. Esa es la causal, digamos, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué? Porque hizo proselitismo político. Y este proselitismo político está aprobado porque fue sancionado por haber hecho esta actividad prohibida. Prohibida para las funciones del alcalde. Por tanto, incumplió sus funciones. En total son 206,000 firmas que se necesitan para que califique el proceso de revocatoria del mandato de Muñoz. Recolección que avanza a la par del análisis que deberá hacer la Corte Constitucional. Informó Javier Rosero. Un cortocircuito fue la causa del incendio en un colegio fiscal de la ciudad de Guayaquil. Los bomberos extinguieron las llamas en menos de una hora, mientras los docentes y las madres de familia coordinaron la evacuación de los alumnos. ¡Mi maleta! Eso es lo que yo me estoy preocupando. Una de las estudiantes estaba en el baño cuando la densidad del humo invadió el pequeño espacio de la unidad educativa Francisco Campos Cuello, norte de Guayaquil. Me encuentro así que sale explotando todo eso así. Y yo salí corriendo. ¿Ahí qué funciona ahí? Funciona, eso es lo que está en la parte de ahí, es lo del DESE. El incendio puso en apuros a los docentes que al paso actuaron con algunos padres de familia que estaban en un evento. Coordinaron la evacuación de los alumnos. Deprisa, pero con calma. Controlar a los niños, a sacarlos hacia acá, a este lado, y otros profesores y eso, tratando de controlar y llamando al 911. Pronto acudieron las unidades del Cuerpo de Bomberos, incluyendo 2 ambulancias. Por si acaso, el Ministerio de Educación informó que se suscitó en las bodegas del plantel y tras una evaluación del Cuerpo de Bomberos, se presumió que un cortocircuito habría provocado el siniestro. Estudiantes y personal de la institución fueron evacuados de inmediato y como acción preventiva se dispuso la continuidad de las clases de manera virtual para la jornada vespertina. Humo sí hubo bastante. ¿De pronto hubo alguna persona afectada que usted no, haya podido ver? Ninguno. Todo fue en la parte de atrás y no hubieron ni estudiantes ni maestros afectados ni nada. Las lenguas de fuego sacaron despavoridos a alumnos, profesores y funcionarios administrativos. El mal susto había terminado, informó Jorge Escobar.